Yo quiero seguir este legado de Dios, nunca defraudar este legado especial, pues el cielo junto a ti quiero llegar. Yo iré, llevaré el legado de Dios. Apreciados hermanos y amigos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos. Les damos la bienvenida a nuestra serie Legado. Y en esta ocasión tenemos como invitado al pastor Yapsi Trujillo. Pastor, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar la invitación. Y estamos hoy con usted, queríamos también tener una entrevista, ya que para muchos de los que nos ven desde sus hogares probablemente no sepan, pero el pastor Yapsi Trujillo es quien inicia con Asdimor TV, ¿verdad, pastor? Sí, bueno, por la dicha de Dios pudimos empezar ese proyecto que nunca pensé que llegara tan lejos en realidad. Y hace muchos años, de hecho, fue uno de los primeros, si mal no recuerdo, en el mundo, ¿no? Un pionero en iniciar utilizando las cámaras, los medios audiovisuales para llegar a otros hermanos, ¿no? Que tristemente a veces no se puede llegar personalmente. Lo empezaste en España, justamente en Madrid, ¿no? Donde ahora estoy trabajando. Sí, fue un proyecto que hicimos en el tiempo en el que estábamos allá trabajando y fue tanto el interés que el plan fue hacer una televisión cristiana, llegar a hacer una televisión cristiana, empezando por internet. Ese era el proyecto que tenía. Ese era el proyecto y de hecho me puse a ayudar en una televisión cristiana. Me metí allí con ellos, empezar a montar los sets, cómo eran los escenarios, cómo eran los periodistas, todo. Me dieron esa oportunidad y gracias a Dios pude hacer ese proyecto y luego hice ese proyecto para la iglesia. Pero quién iba a pensar que luego internet se iba a tomar tanto protagonismo en el sentido de que ahora cada canal de televisión pues tiene su plataforma de internet y realmente ha seguido funcionando. Por lo menos en Europa es lo que conozco que sí, fue algo creo que es algo, incluso ahora se utiliza mucho este medio, ¿no? Pero a mí me alegra y ser parte ahora de este equipo, ¿no? Pastor, pero mire, nosotros queremos conocer un poco más algo de usted, ¿no? Sabemos que sí da inicio con todo esto, pero me gustaría saber algunas cosas, algunas inquietudes, y creo que algunos de los hermanos también, porque probablemente le conocen, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco, ¿cómo es que inicia usted dentro de la iglesia, sus inicios? Me gustaría conocer un poco la esencia de todo esto. ¿Es por sus padres? ¿Cómo inicia? ¿Quién le hace la primera visita? ¿Los estudios bíblicos? ¿Cómo se va desarrollando dentro de la iglesia? Sí, bueno, cabe destacar que nací dentro de la iglesia adventista. Mi madre ya cuando yo prácticamente era de muy corta edad ya empezó a asistir a la iglesia y yo crecí de alguna manera en ese ambiente adventista. Luego llegó el movimiento de Reforma, que quiero agradecer al hermano José Vicente Giner, que llegó allí como misionero, como obrero, y él inició su trayectoria y de hecho después de que empezaron allí a recibir mi madre, en este caso el mensaje adventista de la Reforma, se aceptó ese mensaje y se comenzó un grupo allá. Y recuerdo que dentro de mi juventud yo iba con mi madre a los estudios, tendría unos 12 años, podría haber tenido. Un niño en todavía. aquel momento, sí. Y bueno, siempre está la teoría es bonita, pero cuando llega la toma de las decisiones muchas veces es difícil. Claro. Entonces recuerdo que mi madre, como toda persona, pues estaba un poco indecisa porque estaba la verdad, pero costaba llevarla a cabo. Tomarla. Y yo le dije a mi madre, por ejemplo, vámonos a visitar el grupo porque era interesante, ¿no? Porque era una iglesia que tenía muchas actividades, pero como joven pues te traía también la verdad. Y claro. Fui el primero que le dije a mi madre, mira, yo quiero hacerme vegetariano. Mi madre estaba un poco sorprendida. Sí, está de la noche a la mañana el cambio, ¿eh? Está la verdad ahí, pero ese cambio, ¿no? Y un joven de 12 años que te pida eso y que vaya a visitar más la iglesia, fue una de las cosas que también motivó a mi madre a seguir adelante y a partir de ahí pues empecé a asistir. El hermano pues hicimos los estudios y después poquito al hermano Giner lo ordenaron pastor y podemos decir que yo fui la primera persona que él bautizó siendo pastor.
allá en la isla, vamos a decir, en la isla de Tenerife, en Canarias. Eres uno de los primeros que bautizó el pastor Ginel. Sí, el primero. El primero. El primero. Vaya, interesante, ¿no? O sea, el pastor Ginel le conoces, vamos, desde los 10 años, 10, 12 años por allí. Sí, prácticamente el pastor Ginel es mi padre espiritual, es el que me inició y fue un ejemplo para mí, fue una motivación, tuvo esa paciencia, esa dedicación y naturalmente guiado por el Espíritu Santo, porque es un joven de 12 años, 13, tiene sus aspiraciones en el mundo y eso es una labor que le agradezco a él y naturalmente a Dios, cómo utilizó a esa persona para llevarme en el camino de la verdad que conocemos. Creo que lo claro está que Dios pone a la persona indicada en el momento indicado, ¿verdad? Exacto, por eso esta serie de temas que están haciendo, las personas que ahora habrán visto el documental del hermano, pues ya pueden atar un poco hilos y decir, ahora se entiende un poco la obra en Europa. Y sí, es una experiencia, como una cosa lleva a la otra, una decisión que tomamos hoy puede tener una repercusión que mañana no sabemos, es algo increíble. Sí, exactamente, justamente les invitamos a seguir esta secuencia de legado, ¿no? Porque también tenemos la entrevista con el pastor José Vicente Ginel. Así es que me alegra saber esto desde muy temprana edad. La Biblia además dice, instruye al niño en su camino. Creo que tu madre fue un pilar fundamental. Por supuesto. Lo que tú dices, a pesar de tener algunas dudas respecto a la verdad, teniéndolo en la mano, pero luego el Señor tarde o temprano hace que el ser humano se conmueva ante una verdad, ¿no? Y eso creo que pasó en tu caso y en tu familia. Sí. Y luego, después de esto, ¿qué pasa? ¿Cómo continúas? O sea, ¿ya te bautizas? ¿Qué más? ¿Te dedicaste al colportaje, a la escuela misionera? ¿Cómo fue tu desarrollo dentro de la iglesia? Sí, bueno, dentro del bautismo, después de que realicé ese paso, pues todos tenemos de alguna manera, el bautismo es el comienzo. Muchas personas piensan que cuando te bautizas ya está hecho todo. Realmente se comienza la lucha y yo me bauticé con 16 años prácticamente, en una edad bastante complicada. Puedo decir que no todo fue color de rosas y el Señor dirigió las cosas para que yo decidiera en un momento de la vida tomar una decisión, y esa decisión sería seguirle a él. Y en un congreso precisamente aquí en el año 1997, aquí en Holanda, tuve la oportunidad de asistir al primer congreso mundial de nuestra iglesia y precisamente había un grupo de jóvenes que venían de la escuela misionera, que habían venido para este congreso mundial. Hicieron un llamado para la escuela misionera. Los que quieran estudiar, decídanse, que es un paso muy bonito. ¿Estaba dónde la escuela misionera? Estaba en Hungría en ese momento. Entonces, en ese momento, pues, eso tocó mi corazón y yo le decía, mira, nunca me lo había planteado en ese sentido. Vi que realmente funciona y empecé a pedirle al Señor que me diera señales. Y a partir de ahí ya empecé, Dios puso eso en mi corazón. Y nuevamente, un día hablando con el pastor, le dije cuál era mi deseo. Y él me dijo que sí, que es un deseo muy bonito y que me animó a seguir hacia adelante. Y oré para que todo se diera y el Señor fue preparando el camino para que se hiciera la inscripción. Realmente, en aquel tiempo en Hungría todavía estaba recién salido prácticamente de ese régimen comunista que tenía. Y tenía, bueno, hacía poco, y recuerdo que había que entrar con visa todavía a Hungría, no estaba dentro de la Comunidad Europea. Había una cierta serie de requisitos que se cumplieron, y yo dije, bueno, ¿a qué me voy a dedicar en mi vida? Ya he estudiado, he hecho mis trabajos, he hecho esto, voy a dedicar un tiempo al Señor, y si el Señor quiere que yo la escuela misionera siga hacia adelante, pues seguiré, ¿no? Seguiré. Esa sería más o menos de forma coloquial lo que pasó. Interesante, ¿no? Esto estamos hablando antes del año 2000 todavía, ¿no? Sí, en el 97. Hace más de 23 años. Es importante saber un poco, conocer la historia, ¿no? Luego, ¿en qué año ya tú decides formalmente ir a la escuela misionera? O sea, tienes ese deseo
¿Y cuánto tiempo estuviste allí en Hungría? Porque claro, también era un cambio. España, el idioma que nosotros tenemos, luego en Hungría es otro idioma, las clases cómo lo llevaba, o sea, el reto no era fácil, no era sencillo, ¿no? Sí. Tenía que tomar una decisión que repercutía en lo que iba a pasar allí. ¿Y en qué año, cómo al final decides, ahora sí voy? Bueno, en octubre del 2008 empezaba el curso y yo hice todos los trámites posibles para poder asistir y gracias a Dios aceptaron mi solicitud. Bueno, había que enviar lo típico, ¿no? De quién, las referencias, qué estudios tienes, qué predisposición tienes. Y bueno, cuando llegó la fecha, sí, fue todo aprobado, pude sacar la visa y me fui a Hungría en octubre del 2008. Y era un país ya interesante porque viniendo desde Canarias hasta allá era un país frío, vamos a decir. Claro. Era un país que se notaba el frío y era octubre. Y me decía, desde una isla donde es todo cálido. Y le decía, pero es que hace frío. Y la gente se reía y dice, no, pero si todavía estamos en octubre. Ahora vas a ver, hasta el tiempo que yo recuerdo que, si es verdad que yo recuerdo haber estado a -2 grados. Me acostumbré tanto que ya tenía manga corta trabajando en la calle. Y llegaron momentos que había -20 grados, -25 grados había. Y con esa temperatura empezamos también a veces a colportar. Salíamos afuera, la nieve nos llegaba por encima de las rodillas, había tramos que era complicado, pero en realidad era una experiencia bonita. Nunca me arrepentiré, es una experiencia muy, muy interesante, muy bonita. Es un cambio bastante complicado, sabiendo que tú vienes eres español. Además de España vives en la isla de Canarias, que es una isla donde el clima es un clima agradable todo el año. Sí, en Tenerife es prácticamente, sí, dicen que es eterna primavera. Exacto, es un clima, en invierno y creo que no baja de 15 grados. Sí, depende del sitio, sí. Depende del lugar. Entonces, claro, cambiar a 20 bajo cero, esto había periodos frío. A mí hasta ahora me cuesta cuando voy a determinados lugares y ver la temperatura que hace. Complicado, ¿no? Pero bueno, mira, al final, cuando uno toma la decisión, creo que no hay nada que pueda impedirle, ¿verdad? Sí. Entonces dices, vamos para allá, aprendes a mirar lo positivo y te olvidas de lo que pasa, ¿no? Y así enfrentas la realidad. Y ahora sales de la escuela misionera. ¿Dónde es tu primer campo de trabajo? ¿Dónde inicias En realidad, cuando terminé la escuela misionera, mi deseo era, sí, decidir realmente, digo, esto es lo que el Señor tiene para mí. Y había varias posibilidades y una de las posibilidades fue naturalmente España, volver a mi país natal y trabajar allá, pero la otra posibilidad estaba trabajar junto a un pastor, estar, digamos, las 24 horas o el tiempo de trabajo día a día junto a él. Mirar de cerca el trabajo. Para mirar de cerca el trabajo y no que me den un campo solo. Y entonces decidimos, esa posibilidad estaba en Portugal. Y allí se encontraba el hermano Daniel García con su familia, que me acogieron muy bien en su casa. Y ahí estuvimos trabajando durante prácticamente un año, día a día. Tuve la responsabilidad de llevar a alguna iglesia, luego trabajar con él, ver los procesos pastorales, las visitas, la organización de la iglesia. Todo lo que estaba en la teoría era muy bonito, pero ahora tenías que llevarlo a la práctica. Ya, ¿no? Y cada campo es diferente, es otro idioma también, aunque digan que el portugués se parece mucho al español. Pero claro. Yo ya hablaba portuñol, como se dice, pero cuando te pones en un estrado a predicar tienes que hablar, y eso es un reto realmente, porque no es solamente hablar con dónde está la calle esta, o tienes que hablar bien y bueno, hay personas que dicen que te entendían y al final no entendías mucho, entonces tú te tienes que esforzar para hacerte entender. Claro. Entonces en todos los idiomas yo creo que lo más difícil es predicar tú solo delante de un público donde la gente te está mirando y te está analizando lo que estás hablando, ¿verdad? Exacto. Y mira, o sea, a partir de allí ya estamos hablando un promedio del 2010, ¿no? Sí. 2009 estaba hasta sí, finales entonces, del 2000, sí, en el 2010. Sí. 2010. Y luego ya a partir de allí prácticamente lo que dices, hiciste tu experiencia y ahora te toca enfrentar solo la realidad, porque ahora ya eres llamado al ministerio oficialmente, ¿no? Sí, se cumple el año que habíamos acordado con la conferencia general y con
en el campo de Portugal, y soy mandado a mi tierra natal, donde trabajé como obrero durante un tiempo precisamente en las Islas Canarias, pero claro, en ese transcurso lo que no había contado es que en Hungría conocí a mi esposa, y en el 2002 nos casamos. Ya, o sea, desde el 2002 ya tuviste tu esposa, a la escuela misionera fuiste casado. No, a la escuela misionera, allí la conocí. Y Mira, yo en el lo que 98 fui allá, y en el 2002 ya estaba casándome. Ah, vale, es que había entendido antes que en el 2008, y era en el 1998 cuando vas a la escuela misionera. Sí, exacto. Entonces, claro, en el 2002 te casas y ahora ya no eran uno, eran dos, ¿no? Sí. Y hacer el trabajo en equipo. Y, sí, precisamente luego, después de ese periodo de adaptación que tuve, el trabajo que hicimos en Tenerife, manteniendo el grupo, conociendo a las personas, digamos, poniendo en práctica el conocimiento que teníamos, se me llama a trabajar en Madrid. Y en el 2007, si no me equivoco, empezamos allí a trabajar, y estuvimos una temporada de unos 7 años allí en Madrid trabajando. Y sí, uno de las experiencias más bonitas también que tuve en mi vida. Sí, de hecho, los hermanos de Madrid aún te recuerdan, ¿no? Yo ahora trabajo allí y tienen el recuerdo de que estuviste allí con ellos, pero durante todo este tiempo creo que ha sido de bendición tu trabajo donde has estado, ¿no? Ahora, y tú dices una vez después de haber salido de la escuela misionera, la realidad era otra cosa, ¿no? Tenías que enfrentar. Ahora, ¿cuándo eres llamado o cuándo eres ordenado como pastor? ¿En qué año? Sí, realmente fue después de ese periodo en Madrid, donde hicimos esa bonita experiencia. Se ve un avance, ¿no? Luego un poco antes, ya en la época cuando estaba en Madrid, fue ordenado anciano, y fue en el 2012 cuando realmente se me ordenó como pastor en Barcelona. En Barcelona. Y allí al hacerme pastor, a mi sorpresa también me escogen como presidente del campo, y algo que no estaba en mis planes, y como presidente pues normalmente se entiende que muchas veces se tiene que ir a la central. Y bueno, la central estaba en este caso en Barcelona, y allí pues tuvimos un periodo de trabajo también interesante. Sí, hablando de esto, del cambio, de que se junta todo, ¿tú crees que se produjo algún cambio en tu vida al haber sido llamado o consagrado como pastor? Porque claro, me dices ahora que no solamente fue ser ordenado pastor, sino también asumir la presidencia de un campo. ¿Qué cambios produce esto en una persona? Sí, bueno, realmente cuando uno está en otra posición, o siendo ya un pastor sin cargos, vamos a decir, muchas veces los que tienen los cargos son personas de más experiencia, y de alguna manera uno se lo figura como un ejército que los que están al frente, que están tapando un poco, ¿no? Con los que uno se protege con los de adelante, y estar en primera línea, y son los más entrenados, y son los más que tienen que afrontar. Pero ahora sientes que con el paso del tiempo las nuevas generaciones vienen, y que los que están en el frente ya se tienen que quitar, y ya no están por circunstancias, ¿no? Porque o son llamados a otros campos, y te cae esa responsabilidad a ti, y ahora dices, bueno, sí es verdad, incluso veías las cosas de una manera, yo si estuviera ahí lo haría de otra, ¿no? Pero cuando estás allí realmente aprendes muchas cosas, de que cada pastor es diferente, cada uno tiene sus talentos, y aprecias mucho el valor, o se le das mucho valor al trabajo que le han hecho los anteriores. Y se aprenden muchas cosas, como unos padres que no son perfectos, pero que tienen sus cosas buenas y malas. Uno intenta sacar lo positivo. Y sacamos lo positivo, y seguramente pasará conmigo con otros que vendrán después, ¿no? Y dirá, mira, el hermano hacía así. Pero sí se aprende a valorar, y realmente se entiende la carga que la persona tiene en los hombros en ese momento. La responsabilidad de un pastor de presentar a una iglesia preparada para el encuentro del Señor empieza por tu propia familia, por tu propia vida, y por la iglesia que estás representando, ¿no?
Sí, es algo complicado, aunque no parezca, ¿no? Porque claro, ahora lo que dices, a mayor cargo, mayor responsabilidad. Entonces siempre creo que es un trabajo diferente. Pero en tu caso, yo estuve, no sé si recuerda, en la ordenación como pastor, en aquel congreso, ¿no? Sí. Pero fue algo, ¿cómo le digo? Para mí, que lo vivía desde fuera, no sé para usted, pastor, que me llamó mucho la atención porque fue ordenado pastor y pocos años después fue invitado aquí a Holanda, donde hoy estamos haciendo la entrevista. Sí. O sea, siempre iba de reto en reto, ¿no? Un reto era ir a Hungría, a la escuela misionera, empezar allí, un idioma diferente, sale de allí, va a Portugal, otro idioma diferente. Ahora dice, es invitado a Holanda, ¿no? Yo no recuerdo que como pastor en España su periodo fue corto, ¿no? Sí, como 2 pastor, años, sí, como obrero fue largo, fue largo, sí. como 12 años de obrero, y de anciano también tuve unos cuantos años. En realidad, Dios te va mostrando, porque cuando yo estaba ya era presidente, ya tenía un campo a mi cargo, había pasado todos los periodos, vamos a decir, todos los procesos que Claro. dentro de nuestra iglesia de la Sí, Reforma, en lo que es colportar, obrero, anciano, pastor, presidente, y ahí decía, bueno, como cargos ya no me queda más, en el sentido de, claro, ya he experimentado todo esto, administrativo de- pero ¿quién iba a imaginar que un día, pues estando en un congreso de obreros y pastores, salen los representantes de Holanda y dicen, necesitamos un pastor. Llevamos 20 años sin un pastor aquí. Y yo digo, wow, 20 años sin un pastor, un campo. En mi campo hay tantos pastores, tanta gente, pero dice, y eso tocó mi corazón, un campo, 20 años sin un pastor. Y yo digo, ¿será para mí o no? Entonces lo comenté con mi esposa y yo le digo, bueno, pero entonces ¿cómo sería la situación? No, mira, sí, es así, así. Tendrías que trabajar aquí, es el idioma, todas esas cosas. Y bueno, digo, como eso todo viene desde atrás, ¿no? Cuando uno va a la escuela misionera, te preparan para las misiones extranjeras. Claro. Y yo digo, bueno, Holanda y España no están tan lejos, vamos a decir, siempre hay tiempo de volver, claro, de vamos a volver. decir, y siempre vamos a hacer tiempo. Y yo lo dejé en las manos de Dios y le pedí, Señor, si es tu voluntad, haz que esto se haga. Y el camino se fue abriendo. Los hermanos estaban muy interesados en que alguien viniera. El problema de Holanda fue que han habido pastores de aquí, pero por causa de la edad, por circunstancias ya. Y claro, ellos esperaban un poco a que una nueva generación entrara y que sea una persona que hablara holandés, pero sí pasó mucho tiempo y no se conseguía verdaderamente Alguien de aquí. que encajara en ese rol de presidente, de pastor. Bueno, porque Claro. presidente ya es un cargo, ¿no? Y todo se dio para que viniera, y en el 2014, en octubre del 2014, llegamos aquí a este lugar, a Holanda, y hasta aquí estoy trabajando Sí. con la ayuda de Dios como Qué bueno. pastor. Sí, es un reto, pero creo que hoy por hoy, de hecho, hasta el idioma también ya lo tienes bastante dominado, ¿no? No es fácil. Y yo creo que en este punto siempre hago énfasis, la familia juega un papel importante, ¿verdad? Ujú. Sin Sí. el apoyo de la familia esto sería totalmente diferente. Sí, en realidad la familia ha sido un apoyo para mí, como tú has dicho. Era fácil para mi esposa decir, no, me prefiero quedarme aquí, ¿no? Que ya Estoy aprendí, adaptada, estoy estoy adaptada. acostumbrada, ¿no? Pero eso ha sido una ayuda muy grande. Mi hijo estaba prácticamente recién nacido y yo pensé, bueno, no perdemos nada por ir, porque es un llamado de Dios. Si es de Dios, se va. A ver, hubieron circunstancias que había otros candidatos, ¿no? Yo decía, si hay otros candidatos, incluso hubieron personas que se podían perfilar para venir. Y yo siempre dije, si es la voluntad de Dios, se hace, si no, no. Salió y salió. Entonces digo, todo se dio tan claro que decidimos venir aquí. Y ha sido una buena experiencia. Creo que yo nunca pensé llegar a ser tanto tiempo extranjero en un país. Sí, como no era solo una experiencia de un año, sino que ya llevo desde el 2014, son 7 años, cumplí en octubre, en este lugar, y ha sido una experiencia muy bonita. Es otra mentalidad,
otro idioma, otra cultura, otra manera de crecer, y eso te mantiene abierto, viendo de que muchas veces lo que uno pensaba que estaba bien no siempre es lo mejor ni es lo peor. Hay muchas posibilidades. Exacto. Y de todo modo, nosotros en nuestra división, digo nuestra, me incluyo porque trabajo aquí, tenemos creo que ese gran problema, por así decirlo, que es un país, un idioma, otro país, otro idioma, y al final es un poco complicado todo este trabajo, ¿no? Creo que por eso también no se encontraba la persona con el perfil que se buscaba. Es por esto, ¿no? Lo que no pasa en algunos otros continentes. Sí. Entonces, para cada pastor, para cada ministro que venga a un país es un reto cambiar de uno a otro, ¿no? Y eso ha sido tu caso, pastor, que nos estás comentando. Pero el Señor te ha bendecido y gracias a Dios nos dices que llevas 7 años aquí y siempre es una bendición trabajar para Él, ¿no? Amén. Ahora, ¿tú qué opinas, pastor? ¿Cuál es su posición, su opinión respecto al ministerio? ¿Qué cree que es el ministerio para una persona, dado la experiencia que vivió? ¿Es un trabajo, es una vocación? ¿Cómo lo toma usted? Sí, vamos a ver, el ministerio depende del enfoque que le das. En principio es una vocación. Si uno lo hace por trabajo, por dinero o por tener un estado diferente, respetado, porque se entiende que depende del país donde uno está, ser pastor tiene un estatus diferente al de otro. Incluso de cara a la sociedad, ¿no? De cara a la sociedad. Iglesia, ¿no? Entonces, si uno lo puede hacer, hay personas que sí, que lo pueden llegar a hacer eso porque son personas que se sienten respetadas y todo esto sí, pero en realidad si no se tiene la vocación es difícil ser un pastor en cualquier iglesia, porque requiere mucho, requiere salirte del cuadrado de voy todos los días, trabajo 8 horas, me levanto, tengo la familia, como hace la rutina de cada día. Sí. Esto es cada día un reto nuevo, es algo que uno no se incierto cada día, ¿no? Yo te digo, hace 2 semanas 2 entierros se tuvo que realizar en cuestión de nada. Las personas mayores fallecen, hay que hacer una unción, hay que hacer un entierro, hay que hacer una boda, hay que hacer una cosa o situaciones que uno no se espera. Ese es el trabajo ministerial, que gracias a Dios que aquí se cuenta con un equipo, tengo colaboradores de ancianos y todo esto, pero dentro del trabajo ministerial, un día no es igual al otro. Ese es incierto, ¿no? No es como un trabajo normal que vas y todos los días hace la misma secuencia, ¿no? Sí, yo tengo la agenda, pero en realidad puede cambiar. Está sujeta a cambios en cada momento, sí. Y eso es interesante mirarlo, ¿no? Al final, entonces, te lo consideraría como una vocación, algo que tiene que nacer, ¿no? Sí. En fin, pastor, es importante la apreciación, pero en usted hay algo que probablemente no todos los que estamos en el ministerio o colegas suyos lo tienen, es que usted no solamente realiza esta labor a través de la predicación, también lo hace a través de la música, ¿verdad? Sí, la música es una vocación que Dios me ha dado también desde muy joven. Sí, es un talento realmente que Dios le ha regalado. ¿Hace cuánto tiempo usted que se dedica a la música? Gracias. Sí, el tema de la música viene desde bastante jovencito. Yo ya tenía el talento, Dios me lo dio, pero a lo mejor no lo había explotado en ese momento. Un punto de referencia fue, naturalmente, el pastor, el hermano Giner, que nuevamente lo menciono. Él trabajó mucho con la música y él de alguna manera me incentivó y me dijo, mira, tú tienes ese talento, explótalo. Y entonces, de hecho, hay canciones que él me ayudó y que hemos hecho en conjunto. Y otras que él me dijo, bueno, esto está bien, y me empezó a incentivar en ese camino, para que entres, y empezó la composición, y hasta el día de hoy, gracias a Dios. Sí, ¿no? De hecho tiene algunas composiciones en el Himnario Internacional también, ¿no? Sí. Que son autorías propias, y además de esto tiene algunos CDs grabados ya, ¿no? ¿Ha hecho algún concierto? Por ejemplo, hace 2 años creo que estuvo en Perú, ¿verdad? Sí, hace poquito invitado. Estuve en Perú, antes de la pandemia que empezara. Fue un privilegio poder hacer esa actividad donde el teatro estaba lleno, había como más de 1000 personas, y aparte de las personas que nos seguían por internet,
También en España hemos tenido Conciertos, conciertos de música, así, por supuesto. en teatros, en lugares de donde se Sí, puede ¿no? cantar y hemos hecho esos conciertos con el hermano Giner, con personas que tienen talento, otros con la música. Tú también has estado con Alguna vez, Pablo sí. y Sí. con Wilson En fin, sí, había un grupo, ¿no? De algunos eventos. Pastor, ¿cuántos CDs tiene ya? Sí, bueno, el primer algo. disco que se grabó, que se llama ¿Quién creerá? Fue en el 2007 más o menos, y luego en el último que estamos por sacar lleva como título Tu Milagro. Es el último que acabo de terminar ahora con el estudio y que estamos ahora terminando de grabar. Ana hizo las voces, así que tu esposa Ana hizo las voces, así que ya está listo todo para el lanzamiento. para el lanzamiento. Lo pensamos el año que viene, el 2022. 2022. ¿Puedes interpretarnos algo? Algo, no sé, Tu Milagro, algo que a ti te ha impactado más de tu CD. ¿Puedes interpretar algo para nosotros? Sí, cómo no. Aún hay esperanza, el mal terminará. Hay una promesa que nunca fallará. Hay una salida, aunque no puedas ver. Tú nunca estás solo, su mano siempre te acompañará, porque es en las pruebas más duras donde Dios nos enseña el poder de su mano y nos brinda la paz, porque es en las noches oscuras donde hace brillar la esperanza y nos muestra su amor. Solo Él puede darnos la calma en las cruentas tormentas que nos da la vida y nos hacen llorar. Es Jesús, el seguro refugio. Si acudimos a Él en su amor, no nos rechazará. Si acudimos a Él en su amor, no nos rechazará. Hoy es el momento de darle todo a Dios, porque el pasado no lo puedes cambiar y nuestro futuro en sus manos está. Si le das tu vida, la plena paz en tu alma encontrarás, porque es en las pruebas más duras donde Dios nos enseña el poder de su mano y nos brinda la paz, porque es en las noches oscuras donde hace brillar la esperanza y nos muestra su amor. Solo Él puede darnos la calma en las cruentas tormentas que nos da la vida y nos hacen llorar. Es Jesús, el seguro refugio. Si acudimos a Él en su amor, no nos rechazará. Si acudimos a Él en su amor, no nos rechazará. Pastor, después de haber escuchado
este himno que has interpretado. Y queremos cerrar ya esta entrevista, sé que el tiempo es importante para usted también. ¿Usted qué le podría decir al cuerpo ministerial, a aquellos hermanos que, así como usted han tenido retos en la vida, o tendrán o tienen, a veces dejar el país, dejar el círculo de la familia y tener que ir? ¿Cuál sería su consejo en este caso al cuerpo ministerial? Sí, en realidad que, como dije antes, el trabajo ministerial es el mejor trabajo del mundo y realmente no tiene precio ver como un alma, que la que has trabajado, va a las aguas del bautismo y no sabemos exactamente el efecto que esto tendrá en el día de mañana. No hay mejor trabajo en este mundo en el que nos podemos dedicar, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, todo lo que tenemos, todos nuestros pensamientos, porque en realidad este trabajo tiene una recompensa no solamente en esta tierra, sino allá en el cielo, donde el Señor también nos dirá, bien hecho, buen siervo fiel. Amén. Este es el objetivo final, ¿no? Pero también, pastor, probablemente hay muchos jóvenes que nos están escuchando, jovencitos que están en este momento, como usted decía cuando usted era joven, ¿qué hago, no? Decido, me voy, dejo esto, hago lo otro. El apóstol Pablo en su palabra, en 1 Timoteo, habla bien claro: si alguno desea obispado, buena obra desea. ¿Qué consejo usted le daría a aquellos que recién están en ese momento crucial de tomar una decisión? Sí, realmente los llamados que Dios hace son los únicos llamados que nosotros no debemos de dudar. Diría, no se lo piensen mucho. Cuando Dios dice, ven, vete. No lo pienses, porque pensar es pararse y empezar en tu propia filosofía, decir, bueno, y si lo hago, eso no entra en nuestra situación, porque si hoy en el mundo seguimos el llamado de una vocación, a una carrera o lo otro, y confiamos en el mundo, ¿cuánto más vamos a confiar en Dios, que nos está llamando para algo que es verdaderamente, tiene una utilidad? Dios no te va a llamar para algo que realmente no tiene sentido y que no te va a abandonar en el momento de que Él te haya llamado. Por lo tanto, acepta el llamado, sigue hacia adelante, que merece la pena, porque Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros no hay nada más que temer. Amén, es interesante. Así es que aquellos que están en ese momento de la vida, no lo duden. No. Sigan adelante, confíen, y el Señor hará grandes cosas que probablemente nosotros ni lo imaginamos, lo que Dios quiere con nosotros, ¿no? Amén. Pastor, gracias por aceptar la entrevista con nosotros, por cedernos su tiempo. Sabemos que el tiempo es valioso y usted nos ha dado este tiempo. Que Dios le bendiga grandemente. Esperamos tenerle en nuestro programa. Decimos nuestro porque ahora lo llevamos, aunque usted inició todo esto, pero prácticamente seguimos trabajando para que otras personas conozcan a través de testimonios de la vida de cada una de las personas a Jesús, y se acerquen y vean que a veces no es fácil, pero que el Señor siempre va a estar allí. Esperamos tenerle en nuestro programa en otra oportunidad. Que Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias por esta oportunidad, y un saludo a todos los hermanos que me conocen y que no me conocen también. Que Dios le bendiga. Hasta pronto, pastor. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Un saludo para los hermanos que están allí. Saludos. Tantas ilusiones de servir al Creador. No es tan fácil el camino, hay temores por vencer, pero Dios ha prometido, su palabra cumplirá. Su palabra cumplirá.